A manera de introducción, la enfermedad celíaca pues es una enfermedad autoinmune que afecta principalmente el intestino delgado, y esto es en pacientes o personas genéticamente predispuestas ante la exposición de gluten. Es importante mencionar que esta entidad se ha encontrado que es hasta 2 veces más frecuente en pacientes que tienen cirrosis, y lo importante aquí también es que es cirrosis de cualquier etiología. Existen asociaciones bien conocidas ya reportadas en la literatura con las diferentes hepatopatías autoinmunes, por ejemplo, colangitis biliar primaria asociado a distiroidismo autoinmune y síndrome de Sjögren. Otra asociación bien conocida es la que encontramos con colangitis esclerosante primaria y colitis ulcerativa crónica. Diferentes grupos han estudiado estas relaciones autoinmunes, y en algunos de ellos se ha reportado que aproximadamente hasta el 60% de algunas entidades de hepatopatías autoinmunes presentan más o menos una enfermedad asociada en el 60% de los casos. Una vez que nosotros logramos diagnosticar o encontrar la enfermedad celíaca en estos pacientes, el instaurar una dieta libre de gluten disminuye la mortalidad, y también se ha visto es la mortalidad por cualquier causa y el desarrollo de otras enfermedades autoinmunes. Específicamente para el grupo de las hepatopatías autoinmunes, la prevalencia se encuentra más elevada que en la población general, que se encuentra en aproximadamente el 1% de la población. Para el grupo de colangitis biliar primaria, se ha encontrado hasta un 7%, y hepatitis autoinmune hasta un 6%, y en colangitis esclerosante hasta el 3%. Es importante recordar que la prevalencia real es difícil de estimar, dado que no se encuentra el escrutinio como tal en los pacientes, no se busca intencionadamente, y las técnicas también asociadas son diferentes, además del amplio espectro clínico de la enfermedad celíaca. En base a esto se han desarrollado grupos de riesgo en quienes nosotros debemos realizar el escrutinio de enfermedad celíaca, y algunos de estos son enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, enfermedad tiroidea autoinmune, hepatopatías autoinmunes, otros grupos como síndrome de Down. Recientemente se ha incorporado algunos pacientes con síndrome de intestino irritable, antecedentes serofamiliares de enfermedad celíaca en primero o segundo grado, y deficiencia, pacientes que estamos estudiando por alguna deficiencia, ya sea folatos, vitamina B o hierro. El escrutinio se realiza mediante serología, como hemos visto a lo largo de este día, de los más sensibles, los anticuerpos antitransglutaminasa, que alcanzan sensibilidad del 95% en alguna literatura, y parte importante aquí es el valor predictivo negativo que tienen, del 99%. Otros anticuerpos que se han utilizado son los anticuerpos antiendomicio, con una especificidad cercana al 100%. Es importante para este trabajo especialmente recordar parte de las definiciones de enfermedad celíaca que podemos encontrar. Nosotros utilizamos del Consenso de Oslo 2013, dentro de la cual encontramos el grupo de pacientes sintomáticos, en los que encontramos 2 grupos: la clásica, que se caracteriza por diarrea, datos de mala absorción, pérdida de peso, en la población infantil falla en el crecimiento, y la no clásica, que se puede encontrar con cualquier otra manifestación. De importancia para nuestro trabajo, el término recientemente de enfermedad celíaca potencial, en donde son pacientes que se encuentran con serología positiva, pero sin alteraciones histológicas. El diagnóstico, entonces, es importante tener una sospecha clínica, ya sea porque son grupos de riesgo o que tengan algún tipo de manifestación clínica. Posteriormente, con anticuerpos positivos, y la histología evaluada mediante los criterios de Marsh. La cuestión genética, como veíamos, se reserva para grupos en donde podemos encontrar alteraciones o discrepancia en los resultados previamente, o especialmente en población infantil. De esta manera, el objetivo de nuestro trabajo el objetivo general fue determinar la prevalencia de enfermedad celíaca en pacientes con hepatopatías autoinmunes, y dentro de nuestros objetivos específicos fue determinar la prevalencia de anticuerpos de enfermedad celíaca en las diversas enfermedades hepatopatías autoinmunes que contamos en nuestro centro.
además de la coexistencia de estos hallazgos histológicos con la serología. Dentro de los material y métodos, nuestro estudio se realizó en una cohorte, es descriptivo y es transversal. Los pacientes todos fueron asintomáticos, con cualquier hepatopatía autoinmune, colangitis esclerosante, síndrome de sobreposición, colangitis biliar primaria o hepatitis autoinmune. Nuestros pacientes todos son adultos mayores de 18 años y lo que hicimos fue determinar los anticuerpos antitransglutaminasa, IgA e IgG, y este fue mediante ELISA. Los consideramos positivos con un punto de corte mayor de 1. También se les realizó anticuerpos antiendomicio por inmunofluorescencia y se consideraron positivos si el resultado era 1 en 40. Cabe mencionar que estos anticuerpos no se realizan en nuestro centro, se realizan en diversos lugares. Aquellos pacientes que resultaron con anticuerpos positivos los enviamos a una endoscopia con toma de biopsia. Aquí les presento los resultados que hemos encontrado hasta el momento. Nosotros contamos con una cohorte de aproximadamente 100 pacientes de las diversas hepatopatías, de los cuales para este estudio incluimos únicamente pacientes, solo se encontraron pacientes con con hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria y síndrome de sobreposición. El promedio de edad que encontramos en nuestros pacientes fue de 54 años, más o menos 14. El predominio, como ya se ha descrito en la literatura internacional, es en mujeres, 47 de 50 casos, y encontramos de forma global 7 anticuerpos positivos de nuestros 50 pacientes, que equivale a un 14%. Para ir estudiando nuestros grupos de hepatopatías, el grupo predominante fue el grupo de colangitis biliar primaria con 28 pacientes, hepatitis autoinmune con 20 pacientes y síndrome de sobreposición 2 pacientes. Nosotros en este momento no hemos encontrado pacientes con colangitis esclerosante primaria. En el grupo de colangitis biliar primaria encontramos anticuerpos antitransglutaminasa positivo en 2 pacientes, los endomicio en 3 pacientes, y para el grupo de hepatitis autoinmune se encontró antiendomicio en un paciente y síndrome de sobreposición en un paciente también. Aquí es importante recordar o mencionarles que ninguno de nuestros pacientes tuvo ambos anticuerpos positivos y tampoco se encontraron a títulos muy altos. Ahorita vamos a ver en los puntos de corte. Todos estos pacientes, que son 7 de los 50 que se han sometido a escrutinio, se enviaron a toma de biopsia, a endoscopia con toma de biopsia. Aquí desglosando la prevalencia de nuestros anticuerpos. Para el grupo de colangitis biliar primaria encontramos transglutaminasa en un 7.4%, endomicio en 10% y de forma global en todo nuestro grupo los anticuerpos antitransglutaminasa se encontraron presentes en 6.5% de los pacientes y los endomicio en 8.5%. Una vez que los enviamos a endoscopía, de los 7 pacientes, únicamente uno se reportó con patrón granular en bulbo y endodeno y 6 pacientes no se encontraron con alteraciones endoscópicas. En relación a la histología, ninguno de nuestros pacientes se encontró con alteraciones relacionadas a enfermedad celíaca. Aquí les pongo de forma general los puntos de corte que nosotros tenemos. El punto de corte que ustedes ven más elevado es porque se realiza en otro lugar. Para este paciente el punto de corte era 20. Ninguno de estos pacientes tuvo alteraciones endoscópicas, tampoco hubo hallazgos histológicos y el único paciente que se reportó con alteraciones en duodeno tenía anticuerpos antiendomicio 1 en 80, sin embargo sin hallazgos endoscópicos. El punto de corte más alto que tuvimos en relación a anticuerpos endomicio fueron 1 en 160, pero no se encontró ninguna alteración. A manera de conclusiones, la prevalencia de los anticuerpos que nosotros encontramos en nuestro centro es similar a la reportada en la literatura internacional. No hubo ningún caso diagnosticado de enfermedad celíaca. Los resultados pueden ser falsos positivos, ya sea por la técnica que empleamos, los títulos bajos, la propia enfermedad autoinmune con la que cuentan nuestros pacientes y puede también tratarse de algún tipo de enfermedad latente.
no se encontró correlación de los hallazgos endoscópicos e histológicos, y las hepatopatías autoinmunes es un grupo que requieren escrutinio. Se desconocen las implicaciones de estos hallazgos en la clínica y a largo plazo, y la historia natural de la enfermedad celíaca potencial puede ser un estadio progresivo o puede tratarse de un subtipo de la enfermedad. Muchas gracias.